El tema de hoy es la historia clínica homeopática. La historia clínica homeopática difiere de la historia clínica alopática, pues la alopática, el objetivo es el diagnóstico de la enfermedad y por lo tanto el enfermo es el objeto de la historia, mientras que en la homeopática la meta es el diagnóstico del enfermo y por consiguiente el enfermo es el sujeto de la historia. El médico homeópata debe individualizar el caso personal con los caracteres subjetivos erigidos en valores clínicos que lo diferencian de cualquier otro enfermo aunque tenga la misma patología. Este objetivo esencial es el que debe formularse en homeopatía, apelando a todos los recursos de su habilidad para extraer fielmente los síntomas dinámicos de la personalidad a través de la biografía, conmociones, reacciones emocionales que hacen o que forman parte de su estructura anímica. Para esto el médico debe tener un claro concepto del enfermo como persona humana, que ha incorporado a su estructura biológica un sentido moral en estrecha relación y dependencia con el medio social. Ya probado en medicina que la vida de un organismo transcurre en simbiosis con el medio al que influye y cuya influencia recibe. El hombre no es una entidad aislada, sino articulada con un mundo circundante, y esta articulación no es de orden físico-químico, sino que está dentro de un campo reaccional de fuerzas que sumerge al ser individual en una atmósfera vital. De tal manera que con este concepto se implica el reconocimiento de la existencia de una conciencia subjetiva y una conciencia objetiva, cuyo proceso de confluencia constituye el drama humano fundamental de la realización personal o maduración psicológica. El homeópata se halla en condiciones de comprender los síntomas mentales a través del relato que el enfermo hace de su vida, de relación con sus padres, sus familiares, las personas queridas, de acuerdo con la regla psicológica que lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. El propósito es lograr una visión sintética del enfermo, es decir, una comprensión de su personalidad, dejando que éste se exprese sin interrupciones en el primer momento de la consulta, observando sus actitudes, gestos, expresiones y la intención de sus palabras y conducta al juzgar los acontecimientos de su pasado, la crítica de las personas con quienes convive y su situación moral, profesional y familiar. Cuando su relato ya parece agotado, se debe entonces interrogar con la máxima cautela, al tener que formular preguntas que puedan ser respondidas con un sí o con un no. El arte médico por excelencia consiste en extraer el síntoma de su real espontaneidad y autenticidad, sin falsearlo de entrada con la pregunta directa que puede desvirtuar cualquier síntoma por el solo hecho de sugerirlo. Y la sugestión puede hacerse inconscientemente desde ambas partes, ya que casi siempre, dice el señor Paschero, se establece una transferencia entre el enfermo y el médico, haciendo que el enfermo tergiverse los síntomas con un afán de someterse o de agredir a cualquier sustituto paterno o materno, y que el médico a su vez falsee su objetividad fabricando síntomas que el enfermo no tiene para ratificar un diagnóstico presupuesto que solvente su propio problema personal o su inseguridad. Lo más difícil en homeopatía, aparte de la comprensión profunda de la doctrina médica, es el dominio del arte de interrogar. ¿Sí? Lo importante es que el médico no dirija el interrogatorio, sino que se coloque en una interesante posición pasiva para que el enfermo despliegue su máxima espontaneidad y descubra su vida íntima.
La historia homeopática no consiste en una mera transcripción de síntomas, sino en la captación fidedigna de los 3 o 4 síntomas característicos que constituyen la esencialidad del proceso mórbido del enfermo, esencialidad integrada por los síntomas llamados raros, extraños y peculiares o sensaciones senestésicas, sin significación patológica, que son los hallazgos más difíciles pero también los más preciosos de la anamnesis homeopática y que solo se dan cuando el médico no desvirtúa la espontaneidad del enfermo, sujetándolo a preguntas de cuestionario impreso o adelantándose demasiado en el interrogatorio directo. Además, un mismo síntoma puede ser común en un enfermo y característico en otro, puesto que cada enfermo tiene su manera muy personal, muy particular de enfermarse. De tal manera que después de que el médico ya ha agotado el interrogatorio pasivo y esperado el relato espontáneo del paciente, entonces debe asegurarse de que no se han omitido algunos síntomas generales y algunas modalidades que deben integrar una historia completa. Por ejemplo, puede revisar si se vio la reacción general del paciente a las variaciones de temperatura y del clima, la transcripción, la posición, su actividad, deseos, aversiones, agravaciones alimenticias, sed, menstruaciones, sueño, periodicidad, antecedentes biopatográficos sobre vacunaciones, tratamientos quirúrgicos, capacidad de hemorragias y reparaciones de heridas y los síntomas mentales. Todos estos temas deben estar contenidos en la historia. Los síntomas mentales es bien importante, puesto que es necesario observar. Finalmente es ahí donde está el meollo, es ahí donde radica la causa raíz de la enfermedad de los pacientes. Por ejemplo, es necesario distinguir entre carácter y personalidad de cada paciente, porque dice, el carácter es el modo o la forma como la persona se manifiesta al mundo exterior, mientras que la personalidad es el conjunto de todos los factores, incluyendo los constitucionales, temperamentales, la educación, la cultura, los condicionamientos psíquicos subconscientes que actúan como reflejos condicionados y el carácter. Es decir, que la personalidad es una noción más profunda y compleja que incluye todos los factores, y carácter es simplemente cómo la persona se manifiesta al mundo. El carácter y la personalidad no son un modo de ser que pueda fabricarse o elegirse a voluntad porque convenga en un momento determinado de la vida. Más bien son la expresión genuina o inteligente de lo auténtico, de lo que es el verdadero ser íntimo, y han de surgir de modo natural. No se puede fingir, es algo que simplemente se es. Entonces debemos estar precavidos ante el paciente que percibimos con claridad ha querido educar un rango de su carácter porque lo consideró útil o interesante, rasgo que no solamente es falso, sino que siempre irá contra él durante toda la vida y bloqueará las posibilidades de su desarrollo personal. Todos los problemas de carácter y personalidad se deben a un insuficiente desarrollo en nosotros del factor energía o del factor inteligencia o del factor amor. Del factor energía se derivan todos los problemas relacionados con la voluntad, la seguridad en uno mismo, la decisión, la perseverancia, la fuerza, la proyección personal, la influencia particular. Del factor inteligencia surgen todos los modos de comprensión, de profundidad, de agilidad, de adaptación, y del factor amor emana todo lo que es paz interior, bienestar, cordialidad, afabilidad, amistad, optimismo, confianza, alegría, buen humor. Lo que debemos curar en cada enfermo no es entonces la angustia, la ansiedad, el miedo, la desconfianza, la depresión, sino en todos los casos
Con el tratamiento se debe buscar el desarrollo de la energía, la inteligencia o el amor, haciendo que descubra con nosotros el sentido de su vida, de cada paciente, de su modo general de actuar, mirando cómo reacciona en cada momento. ¿Cuál es la consigna dominante que lo rige durante toda su vida? Conseguiremos así que trate de vivir su vida como una constante aventura y descubrimiento de sí mismo, que viva un auténtico interés y afecto, su relación con cada persona, expresándolo como servicio inteligente, y que conciba su vida como un medio para desarrollar todas las propias capacidades positivas para llegar así a una plena autorrealización. Esa es la consigna de la homeopatía. Entonces, hay preguntas que debemos hacerle al paciente en la idea, en la intención de tener la información necesaria que nos permita encontrar esa peculiaridad, esa particularidad, cómo enferma el paciente. ¿Ok? Porque de muchas de las preguntas que tenemos nos van a servir finalmente, no a lo mejor para repertorizar, dice el señor Paschero, sino más bien para hacer una diferenciación y poder elegir el remedio más apropiado, el más similar, ¿verdad? Todas las preguntas que hacemos o todo lo que formulamos debe ir en la mira de que sea el enfermo quien pueda suscitar o hablar. O sea, nosotros solo debemos motivar a que él exprese de manera espontánea y natural lo que está viviendo. Entonces, hay algunos detalles que solo utilizaremos para la diferenciación, comentábamos, pero no los utilizaremos para la repertorización, solo para hacer la distinción del remedio que vamos a prescribir en su momento. Me parece muy interesante la manera como el señor Paschero explica. Básicamente es que el paciente se exprese de manera natural, que nosotros enfoquemos las preguntas finales como para afinar los detalles, las modalidades, las especificaciones que nos permitan distinguir el medicamento más similar. Pero lo más importante es, dice él, que las frecuencias de la homeopatía van a trabajar en modificar, en despertar, ¿sí?, la fuerza, la energía, la inteligencia y el amor, que es lo básico y fundamental. Mantenerte despierto, en vivir tu vida como una aventura, en encontrar el móvil de tu vida, la misión de tu vida, de manera que no haya distractores y que sientas esa plenitud de vivir. Eso es lo que hay que curar, dice el señor Paschero. Me encantó, muy interesante. Porque dice Paschero, lo esencial del tratamiento es lograr que el paciente cambie de actitud vital frente a sí mismo y a su circunstancia. O sea, que se adapte, que crezca, que evolucione, que se descubra y se realice en la conciencia profunda, auténtica de sí mismo, por medio del desarrollo de sus propias capacidades positivas, de energía, de inteligencia y de afectividad, hallando solo entonces su verdadera identidad como persona humana y por lo tanto el verdadero sentido de la vida. Esto es maravilloso.